Muy buenas noches para todos los que están ahí conectados. Muy buenas noches para todos. Muy buenas noches. Bendiciones para todos los que están ahí conectados. El Señor los continúe bendiciendo en esta noche. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Para todos los que están ahí conectados, compartan el link, bendigan en esta noche a otros. Bendigan a otros con esta palabra que el Señor les está dando en esta noche. Así que eh, compartan el link, bendigan a otros, compartan el link, bendigan a otros. Compartan el link todos los que están ahí conectaditos. Así que quiero saludarles a todos a ustedes aquí en Colombia. Bendiciones para todos los hermanos en Cristo Jesús, los amigos en Cristo Jesús. Bendiciones para cada uno de ustedes en el territorio colombiano. Amén. Así que bendiciones para todos ustedes, tierra de Villavicencio, todos los hermanos y todas las personas que nos ven dentro del territorio de Colombia y aquí en Villavicencio, y los hermanos de Granada. Bendiciones, muy buenas noches para todos. Pero también quiero saludar a las diferentes naciones que nos están viendo en esta noche. Bendiciones para todos ustedes, allí en Bolivia, en Argentina, en Costa Rica, Perú, donde quiera que nos estén viendo, bendiciones para todos ustedes. Amén. Así que compartan el link y bendigan a otros. Dejen que otros puedan ser bendecidos a través de esta prédica o a través de esta palabra. Amén. Así que los bendigo a todos ustedes y compartan el link. Yo sé que usted tiene a alguien a quien compartirle el link. Amén. Así que quiero saludarlos a todos los que están aquí conectados y se han tomado su tiempo para escribirnos por medio del chat. Así que quiero saludar a Raquel Melgar, allá en Bolivia. Quiero saludar a Rubén Panqueva, Rusa Stoque, Margot Melgar en Bolivia, María Eugenia Saucedo en Bolivia. Bendiciones para todos allí, los que están ahí conectados. Claudia Moreno desde Granada Meta, Colombia. Ana María Santana Barreto desde Villavicencio. Amén. Así que bendiciones para todos los que están ahí conectaditos, a los que le han dado un me gusta. Bendiciones también para la familia Soto Espinosa, para Sofía en Bogotá. Bendiciones para todos los que se han tomado ese pequeño tiempo para ponerle un me gusta a esta palabra. Amén. Recuerde que todas las prédicas quedan montadas en nuestra plataforma Facebook Live. Amén. En nuestra página de Facebook Live. Pero también tenemos en YouTube, ahí quedan montadas todas nuestras prédicas. ¿Cómo es? Pastor Henry Ríos 276. Así nos consigue en el canal de YouTube. Así que bendiciones para todos ustedes. Vamos a orar para ponernos en contexto en esta noche con la palabra de Dios. Amén. Así que los quiero bendecir. Solo tengo palabras de bendiciones para todos ustedes los que están ahí conectaditos. Así que vamos a orar. Acompáñenme en esta noche para orar. Acompáñeme para que esta palabra llegue a muchos. Amén. Así que ayúdeme a orar. Oremos juntos como cuerpo de Cristo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso y maravilloso en el cual tú nos permites, Señor, estar en esta noche, Señor, haciendo una de las mejores tareas que nosotros podemos hacer, que es predicar tu palabra y escuchar tu palabra. Así que te pido, Espíritu Santo, que seas tú trayendo el querer y el hacer en cada uno de nosotros. Y por el poder de tu sangre, Señor Jesucristo, que venga un mover angelical en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por estos nuevos tiempos en el cual estamos entrando, Señor. En estos nuevos niveles, Señor, en estos nuevos tiempos, Padre Celestial, en los cuales tú nos has dejado entrar por aquellos portales, por aquellos momentos que se nos han abierto como creyentes y como tus hijos, Señor, para entrar al reino tuyo, Señor. Así que te bendecimos, Padre, y declaramos, Padre Jehová, que tú eres Jireh, proveedor, Señor. Así que he orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Buenas noches, ¿cuántos están ahí conectados? Recuerde, tómese su tiempo y coloque me gusta, un dedito arriba, me gusta la prédica y compártala. Y también acompáñenos a través del chat y díganos desde dónde nos está viendo. Amén. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones para todos ustedes. A ver, ¿quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? Wilson, bendiciones, Wilson Avendaño. Todos los que están ahí conectaditos, todos los que están ahí conectaditos, claro que sí. También quiero saludar en Colombia a Edith Joana, Yopal, creo que está
Yopalia, y todos los que están ahí, todos los que le han puesto un me gusta, muy bien. Wilson, dice Alfredo, Efredo, Wilson Ramírez, bendiciones, 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 bendiciones. Lisset, Florero, bendiciones para ti, Lisset. Alexandra, el borojo artesanal, qué bendición, allí en Granada Meta. Bendiciones para ustedes, allá en el borojo artesanal. Claudia Moreno, claro que sí, bendiciones para ellos también por allá. Bendiciones, bendiciones para cada uno de ustedes. Bueno, en contexto vamos a entrar en este tiempo a declarar y predicar esta palabra, profetizar esta palabra, predicar esta palabra, amén. Así que vamos a ir. Y el título de esta palabra, de esta asamblea profética en la noche de hoy es el poder de menguar, tal cual. El poder de menguar, mis queridos. Ese es el título. ¿Con qué va a salir el pastor? Bueno, vamos a ponerle cuidado a esto, el poder de menguar. Tomemos la palabra de Dios y vayamos a Hechos 11. Hechos 11, los versos 19 al 26. Tome la palabra de Dios y vaya. Hechos 11. Si de pronto le aparece en la pantalla mal, quedó un error ahí. Hechos 11, del 19 al 26. ¿Listo? Hechos 11, 19 al 26. ¿Ven? Tome la escritura y vamos allá a la escritura. Listo. Dice la palabra de Dios en el verso 19 de nuestro texto de Hechos 11. ¿Listo? Dice, mientras tanto los creyentes que fueron perseguidos o dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a los judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre, ¿desde dónde? Desde Antioquía. Dice, sin embargo, el verso 20 dice, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor, el verso 21, el poder del Señor estaba con ellos. Y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. El verso 22 dice, cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. El verso 23 dice, cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre, dice el 24, Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. Y mucha gente llegó al Señor. El verso 25 dice, después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Y el 26 dice, y cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año y enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Bueno, entonces, definitivamente, mis hermanos, las palabras tienen poder para construir o para destruir. Definitivamente. No hay nada que hacer con eso. Definitivamente las palabras tienen poder para construir o para destruir. Tienen el poder de animar o desanimar a los demás. Por ejemplo, les quiero contar una historia que leí hace mucho tiempo atrás en un libro y me pareció muy interesante y apropiada para traerla y recordarla en esta prédica que estamos soltando. Amén. Entonces quiero contarles esta historia. La historia que les quiero contar es la historia de Carlos. Es una buena historia, así que les quiero contar la historia de Carlos. Es muy buena para ilustrar.
el alcance y el poder de las palabras. Amén. Su maestro del colegio le dijo a Carlos: eres un tonto, nunca te graduarás, siempre serás un tonto. Ve a buscar una vocación y deja de perder tu tiempo y el de los demás. Por estas palabras, Carlos abandonó el colegio. Y se dice que durante los siguientes 16 años estuvo vagando por todo el país trabajando en diferentes áreas. Carlos cumplió 32 años y no iba a ninguna parte con sus 32 años ya encima. Simplemente porque era un tonto. Pero fue durante ese tiempo cuando conoció a alguien que le dijo: deberías ir y hacerte una prueba de inteligencia para ver cuál es tu potencial. Podría llegar a sorprenderte. Con este estímulo, Carlos fue y se hizo una prueba. Se hizo la prueba. Para su sorpresa descubrió que tenía un coeficiente intelectual de 160. Cuando el coeficiente normal brillante está entre 110 y 119, este hombre era un genio, por decirlo así, y él no lo sabía. Desde ese momento comenzó a actuar como un genio y empezó a invertir o a inventar cosas y construir patentes o conseguir patentes sobre ellas, sobre lo que comenzó a inventar. Luego escribió un libro que llegó a ser un bestseller. Tremenda historia. Trabajó en la industria maderera y se hizo conocido por introducir la clasificación automática de la madera para determinar su resistencia, y finalmente vendió máquinas en todo el mundo. Se convirtió en el presidente internacional de la sociedad Emensa, donde hay que tener un coeficiente intelectual de 140 para ser un miembro. ¡Qué tremenda historia! ¡Qué tremenda historia! Las palabras definitivamente tienen poder. Todo esto fue posible porque alguien lo animó a hacer lo que podía hacer. Dejó de ser un tonto y se transformó en el genio que era. Amén. Entonces, Carlos vivió por un gran tiempo creyéndose un tonto por aceptar las palabras de desánimo. Las palabras de las desalentadoras crean una autoimagen negativa, pero las palabras de reino, que muchas veces te van a llevar a confrontarte, hacen todo lo contrario. De allí la necesidad de rodearnos con personas como Bernabé, quien tuvo el don de animar a otros. ¿Qué tenía Bernabé? Él tenía el don de animar a otros. Su vida es una auténtica bendición en el tema de animar a los demás para transformarse. Amén. Bernabé era un hombre muy dirigente y tenía el don de la mayordomía. Entonces, es importante entender en qué manera estamos usando los bienes materiales. ¿Por qué digo esto? Porque Bernabé fue llamado hijo de consolación. ¿Cómo se fue llamado hijo de consolación? Tomemos la palabra de Dios y vayamos a Hechos 4, los versos 36 y 37 dicen. El 36 dice, por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre de Bernabé, que significa hijo de ánimo, hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era orundio de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Qué tremenda historia. Qué tremenda palabra. Qué tremenda palabra. Gracias, Señor Jesús. Nombre original de Bernabé, o el nombre original de Bernabé o de este hombre era José. Y como otros dos más de la Biblia, ya ese nombre era sinónimo de buena gente. En el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo de José, el penúltimo hijo de Jacob. Su vida fue tan llena de virtudes y ejemplo que ha llegado a ser un tipo de Cristo Jesús. Amén, un tipo de Cristo. El otro, José, aparece en el Nuevo Testamento como el esposo de María. Nadie fue tan justo como él, siendo escogido por Dios para ser el padre en la tierra de Jesús. Este José, o a este José, lo apodaron Bernabé,
cuya traducción es hijo de consolación, hijo de consolación. ¿Cómo sería el carácter de este hombre para ser llamado así? ¡Qué tremendo! Bernabé tenía el don de ver el lado bueno de las personas, veía más allá de sus errores y sabía que todos tenían la capacidad de cambiar para hacer el bien. El corazón de Bernabé siempre estaba lleno de amor, devoción y entrega. No era un amor Filipo, sino un amor ágape, que muchas veces te lleva a confrontarte, que muchas veces como respuesta hay un no, pero era para llevarnos a otro nivel. Mucho antes de que el apóstol Pablo hablara y predicara de no cansarse de hacer el bien, Bernabé ya lo practicaba y era un estilo de vida para él. Antes de que el apóstol Pablo predicara esta tremenda palabra, que no nos cansáramos de hacer el bien, Bernabé ya lo practicaba y era un estilo de vida para él. Amén. Entonces, el ánimo que ejercía Bernabé salía de una manera natural. Él, por ser un hijo de consolación, poseía una gracia particular para animar a aquellos que apenas comenzaban o que simplemente requerían de su trabajo. Así aparece en la historia. ¿Cuánto necesitamos ser como Bernabé? Amén. No hay cosa más poderosa que mueva los cielos a nuestro favor como el desprendimiento. ¿Cómo qué? Como el desprendimiento, bien sea espiritual o bien sea material, para compartirlo con los demás necesitados. Amén. No sé cuántos puedan decir amén. Qué tremendo lo que el Espíritu Santo nos está enseñando. No hay cosa más poderosa que mueva los cielos a nuestro favor como el desprendimiento, bien sea espiritual o bien sea material, para compartirlo con los demás. Entonces, mis queridos hermanos, Bernabé, frente al crecimiento visible de la iglesia, decidió vender su propiedad y se la llevó a los apóstoles. ¿Para qué? Para animarlos en su trabajo del avance, de la conquista y la expansión de la iglesia. Lo dio para animarlos. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de su actitud interna para desprenderse. Era una de las maneras como Bernabé animaba a sus hermanos en la fe. ¿Por qué digo esto? Porque él no solamente dio dinero, también dio su tiempo, también dio su trabajo, también dio de su hospitalidad y también dio sus palabras de ánimo. Él hacía todo para ayudar con las necesidades de los demás, alentándolos de esta manera. Entonces, el desprendimiento que tenía Bernabé, su desprendimiento por las cosas, nos habla, mis queridos hermanos, de la importancia de nuestra actitud interna. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque muchas veces como personas nos aferramos a muchas cosas que en ocasiones trae estancamiento, pero ese estancamiento se produce por la actitud equivocada. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, la vida de Bernabé me enseña que él no daba las cosas para tener un reconocimiento público. Él lo hacía para darle ánimo a todo aquel creyente. ¿Para qué? Para que avanzara, para que conquistara, para que no decayera. Qué tremendo era Bernabé. Para que no decayera en su fe. En otras palabras, siempre quería mostrar a Cristo por medio de su vida. Eso era Bernabé. Siempre. Creo que tenemos mucho que aprender de Bernabé. Muy poco se habla de él. Pero tenemos mucho que aprender de su vida. Él siempre quería mostrar a Cristo por medio de su vida. Tomemos la palabra de Dios y vayamos a Hechos. A Hechos 9, los versos 26 y 27. Leamos la palabra de Dios. Dejemos que ella sea la que nos dé luz. Amén. Toma la escritura. Vea la palabra. Deja que el Espíritu de Dios te ministre esta noche. Amén. Abre tu espíritu. Recibe en esta noche.
Hechos 9, 26 y 27 dice, 26. Dice, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces, el 27, entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Cristo Jesús. Uno de los primeros hombres a quien Bernabé animó fue ¿a qué? A Saulo, hoy llamado o conocido por nosotros como Pablo. Entonces, uno de los primeros hombres a quien Bernabé animó fue a Pablo. A Pablo. Cuando Pablo se convirtió, los creyentes le tenían miedo. Había sido un enemigo brutal de la fe cristiana. Era un perseguidor incansable de todos aquellos que se consideraban seguidores del camino. Había arrestado a muchos e incluso había ayudado a matar a muchos otros. En medio de los discípulos de Jerusalén era razonable, pero debemos entender que en cuestiones, era razonable el miedo de los discípulos en Jerusalén era razonable. Pero debemos entender que en cuestiones de la fe el razonamiento no sirve. Era obvio que la mayoría le tenía miedo, y más cuando alguien ha sido tan malo como lo fue Pablo. Más cuando alguien ha sido tan malo, no es fácil creer en un cambio tan rápido, pero para Dios no hay nada imposible. Es muy complicado y puede tener razón el miedo que ellos tenían. Pero en cuestiones de fe no cabe el razonamiento. Cuando alguien ha sido tan malo, es difícil creer en un cambio tan rápido para ser bueno. Es posible que los discípulos esperaran un cambio en otras personas a quienes evangelizaban, pero ¿quién podría ver un cambio en Saulo? ¿Quién se atrevería a llevarle el plan de salvación? Amén. Nadie estaba dispuesto a hacerlo por el temor que se había apoderado de ellos. Nadie lo aceptaba. Sin embargo, el Hijo de Consolación creyó en él y sirvió como puente para los demás. ¿Qué hizo Bernabé? El Hijo de la Consolación sirvió como puente para los demás. Necesitamos entender esto. No todas las personas tienen este tipo de personalidad. Todos podemos esforzarnos por ser como Bernabé, pero es posible que nunca seamos como él. Sin embargo, debemos mantener un espíritu alentador hacia los demás. Amén. No sé cuántos puedan decir amén. Necesitamos entender esto. En Bernabé puedo ver, mis queridos hermanos, un mediador que tranquilizó los temores. Eso puedo ver. En Bernabé, mi querido hermano y hermana que me está viendo, puedo ver un mediador que tranquilizó a los temores que había entre ellos. El verso 27 dice, entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Mucha gente estaría orando por Saulo, no por su conversión, no por su transformación, no por su conversión, sino para que detuviera sus planes destructivos contra los discípulos. Y el Señor lo hizo, mis queridos hermanos. ¿Y de qué manera lo hizo? Pues la transformación de Pablo fue radical. Pero aquella noticia parecía demasiado buena para ser creída por los creyentes en Jerusalén. Ni el mismo Pedro, ni el mismo apóstol Pedro, ni el mismo Pedro, quien había visto los milagros tan excepcionales, aceptaba la transformación de Saulo. Fue pues necesaria la intervención del Hijo de Consolación, que era quien, Bernabé, para introducirlos a ellos en esta revelación.
Entonces, mis queridos hermanos, Bernabé se dio cuenta que aún entre los creyentes había muchos prejuicios para recibir y creer en la vida de un hombre malo como lo era Saulo, y Bernabé sabía que los prejuicios no era lo mismo que discernir. Bernabé pudo discernir, pudo ver desde su espíritu que la transformación del apóstol Pablo. ¡Qué tremendo palabra! Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Él pudo ver, una cosa es discernir y otra cosa es ser perjuicioso. Amén. Entonces, amados, Bernabé se dispone a traer al hombre del terror. ¿Qué es lo que hizo él? Él se dispuso a traerles a los apóstoles, a la iglesia. ¿A traerles a quién? Al hombre del terror, al hombre que todo el mundo le tenía miedo, para presentarlo como una oveja mansa. ¡Wow! ¿Quién ha tenido un encuentro con su Salvador? Era Saulo. Y tal vez a Saulo nadie le creía si contara el testimonio o contara por sí mismo su testimonio. Pero era diferente si lo contaba y lo confirmaba Bernabé, porque todos confiaban en él como el consolador o mediador de esta manera. Mientras otros habían visto lo peor en Saulo, Bernabé vio lo mejor en él. Así actúan los verdaderos discípulos. Así actúan los verdaderos discípulos. El Señor Todopoderoso, a través de Bernabé, me enseña en qué manera estoy menguando para que otros crezcan. Aquí viene el título de la palabra. Para que otros crezcan. Para que otros crezcan. Amén. Eso es lo que me enseña a través de Bernabé el Señor. Eso me enseña. ¿De qué manera estoy menguando para que otros crezcan? Y es muy poderoso lo que dice Hechos 11, los versos 22 y 23. Aquí vemos que envían lo mejor. El verso 22 de Hechos 11 dice: cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. El 23 dice: cuando él llegó vio las pruebas. Las pruebas de la bendición de Dios. ¿Y qué pasó? Se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. ¿A qué? A que permanecieran fieles al Señor. Entonces, hermanos, la iglesia en Antioquía había nacido para crecer y ser una bendición en todo ese continente. De hecho, mis queridos hermanos, esa iglesia que se abrió en Antioquía, esa iglesia sería como el cuartel general desde donde se comandaron todos sus viajes misioneros. La noticia del rápido crecimiento llegó a Jerusalén. Esta iglesia de Antioquía creció así, hubo un avivamiento rápido. Y la noticia llegó rápido, ese crecimiento llegó hasta Jerusalén. El verso 21 de nuestro texto, Hechos 11, dice, el texto 21 dice: el poder del Señor estaba con ellos, y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Amén. Entonces había un rápido crecimiento. ¿Y qué? ¿Y esa iglesia se convirtió en qué? ¿En qué se convirtió? ¿En qué se transformó? En el cuartel general. Amén. ¿Y quién tuvo la visión? Bernabé. Vio lo que Dios quería hacer y entendió lo que Dios quería hacer con el apóstol Pablo. Amén. Por eso el verso 21 dice: y el poder del Señor estaba con ellos, y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Este versículo nos habla de cómo la mano de Dios se movía, permitiendo a un gran número de nuevos creyentes unirse a ella. Pero ¿cómo ocurre? En todo crecimiento, los nuevos hermanos necesitan de orientación y establecerlos en la fe, para que por medio de la fe pudieran permanecer fieles al Señor. Amén. Entonces, los apóstoles en Jerusalén sabían que Bernabé era el mejor discípulo para este trabajo. ¿Por qué?
porque Bernabé, quien no solo había puesto el precio de su herencia o de su heredad a los pies de los apóstoles, se ofreció a sí mismo, obedeciendo el llamado, viajando, luego a apoyar a los nuevos hermanos en su nueva fe. Un discípulo como Bernabé será siempre la mejor influencia para un nuevo avivamiento. Repito esto, un discípulo como Bernabé será siempre la mejor influencia para un nuevo avivamiento. Los nuevos creyentes necesitan modelos a seguir y Bernabé era uno con una gran influencia entre ellos, no por sus palabras, sino por sus hechos. Y es muy interesante que los versos 25 y 26 dicen que Bernabé buscó a Pablo para ayuda o como ayuda. ¿Qué hace Bernabé? ¿Qué nos está enseñando los versos 25 y 26 de Hechos 11? Dice que Bernabé buscó a Pablo como ayuda. ¿Cómo qué? Como ayuda. Dice el verso 25, escuche. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. El 26 dice, cuando lo encontró lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. ¿Enseñando a pequeños? No, a grandes multitudes. Amén. Entonces Bernabé sabía que Pablo era la persona quien podía ayudarlo con la tarea de aconsejar y orientar a aquellos a quienes se les llamó a la salvación. Pablo viajó a Tarso después de su conversión y fue allí donde Bernabé fue a buscarlo y lo llevó al ministerio activo que cambió su vida y el resto de la historia. Cambió. ¿Por qué? Porque Bernabé fue a buscar al apóstol Pablo. ¿Tú te puedes imaginar qué sería el Nuevo Testamento sin el apóstol Pablo? Pero Bernabé fue a buscarlo y se lo llevó y activó el ministerio. Y ese ministerio que Bernabé activó en Pablo cambió la vida del apóstol Pablo y cambió el resto de la historia. Varias veces o varias cosas deben ser notadas en la vida del apóstol y del siervo del Señor Bernabé. Varias cosas deben ser notadas en la vida de Bernabé y su relación con Pablo. Siempre veía el lado bueno de las personas. Él no se quedaba observando los fracasos de las personas, sino que veía en ellos su potencial para bendecir a otros. Curiosamente, Bernabé nunca escribió una sola palabra del Nuevo Testamento. No sé si usted lo sabía, pero nunca, mi hermano. Curiosamente, Bernabé nunca escribió una sola palabra del Nuevo Testamento. Pero alentó al hombre que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Quiero repetir esto. Curiosamente, Bernabé nunca escribió una sola palabra del Nuevo Testamento, pero sí alentó al hombre que escribió casi toda la mitad del Testamento. Y este hombre fue el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él tenía el poder de discernir los espíritus. Bernabé no miraba lo de afuera, él veía lo de adentro. Él tenía la capacidad, el don de discernir los espíritus. Y esto es totalmente diferente a tener estos prejuicios en ideas preconcebidas. Y ahí hay una gran diferencia. Amén. Hay personas que tienen prejuicios y dicen que es discernir espíritus. Y esos prejuicios están basados en unas ideas preconcebidas. Pero una cosa totalmente es tener un don para poder discernir los espíritus. Y realmente yo veo esto en Bernabé. Él pudo discernir lo que había pasado con Pablo, antes llamado Saulo. Amén. Bernabé no fue como Lucas, Mateo o Juan, pero se encargó de discipular a Juan Marcos, quien escribiría el libro de Marcos, del cual los demás evangelistas tomarían para sus escritos. Cuando Bernabé y Pablo fueron comisionados por el Espíritu Santo para la obra misionera, ¿dónde está eso, pastor? En Hechos 13, 1 al 20, ahí está.
Ahí se ve la comisión, ahí se ve la preparación. ¿Llamaron a qué? El Espíritu Santo le da una orden a los apóstoles en Jerusalén y le dicen: prepárenme a Bernabé, prepárenme a Pablo. Los comisionaron. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo para la obra misionera. Hechos 13, 1 al 20. Lea la palabra. Entonces, al principio Bernabé era, por decirlo así, el líder. Al principio Bernabé era el líder, pero después fue Pablo. Y Bernabé no se puso celoso. Más bien, su actitud fue como la de Juan el Bautista, cuando dijo de Jesús estas palabras: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que Jesús crezca y que yo mengüe. Esas fueron las palabras. Entonces Bernabé comenzó siendo el líder, pero después fue Pablo. Pero Bernabé no se puso celoso. Su actitud fue totalmente diferente. Amén. ¿Por qué digo esto? Tomemos la palabra de Dios y vayamos a Hechos 15, versos 36 a 37, del 37 al 39. Hechos 15, 37 al 39 dice. El 37 dice: Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. El 38 dice: pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. El 39 dice: su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos, Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó a Chipre. Bernabé tenía que, mis queridos hermanos, Bernabé tenía el don de animar y lo utilizó. Bernabé que tenía el don de animar y lo utilizó. Pagó un precio muy alto que pudo tener en el Nuevo Testamento al lado del más grande hombre después de Cristo como lo fue Pablo. Pero estaba tan decidido a alentar a quien lo necesitaba que le costó gran parte de su propia reputación. Cuando Bernabé y Pablo se dirigían nuevamente a visitar a todas las iglesias, Bernabé dijo: llevemos a Marcos con nosotros otra vez. Pablo dijo que Marcos los había decepcionado la última vez y que no iba a aceptar a un desertor con ellos. Esto lo llevó, es que esto es tremendo, esto llevó a estos dos mejores amigos a que, mire, esto llevó, esta contienda, esto que pasó en ellos dos, esto llevó a estos dos mejores amigos que habían cambiado juntos el curso de la historia a tomar caminos separados. Bernabé se llevó a Marcos de todos modos y Pablo se fue con Silas. Lucas lo siguió a quién, a Pablo, y por esa razón el resto del libro de los Hechos se enfocará en Pablo y en Silas. La historia pudo firmarse sobre Pablo y Bernabé, pero Bernabé se negó a dejar a su primo Marcos. No todos están dispuestos, mis queridos hermanos, no todos están dispuestos a este tipo de sacrificios por aquellos que una vez fallaron. Y el Señor, a través de la vida de Bernabé, me enseña que él no fue dirigente. Ahora, miren, Dios me está enseñando o nos enseña, a través de la vida de Bernabé me enseña que el que no fue dirigente ahora lo es. ¿Por qué lo digo? Por lo que él vio. En un momento Juan Marcos no fue dirigente, pero ahora sí es útil. ¿Por qué? Tomemos la palabra de Dios y vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 11. 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 11 dice: solo Lucas está conmigo. Esta palabra la está escribiendo, esta carta es una carta paulina y la está escribiendo el apóstol Pablo. Y dice en esta carta: solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. Se puede imaginar un desacuerdo entre Pablo y Bernabé, pero Bernabé se hizo cargo de Juan Marcos, trayendo esto una división entre los dos grandes amigos. ¿Qué hubiera hecho usted, mi querido hermano? Lo más natural
pudiera ser dejar a un lado a personas como Juan Marcos y olvidarse de él si ha fallado. Pensarían algunos, otros pensarían que ya no hay nada que hacer con un tipo de persona así. Pero, ¿qué sucedió más adelante? Como Bernabé no desechó a Juan Marcos, Pablo después pidió que trajeran a Juan Marcos porque le era útil. Hay muchas personas que han fallado, mis queridos hermanos, y que necesitan ayuda para restaurar sus relaciones. Y para esto se necesita tener discernimiento, porque una cosa es fallar una vez y otra cosa es vivir en esa falla. A Juan Marcos no le pasó esto. Él aprendió de la primera vez que falló y nunca más Juan Marcos volvió a hacer lo mismo. Y ahí hay una gran diferencia, mis queridos hermanos. Esto es lo que dice Gálatas 6:1. Gálatas 6:1 dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Tremenda palabra. Y si ustedes que son espirituales ayuden a levantar, pero tengan también cuidado de no caer. Ser espiritual es totalmente diferente a ser religioso, amén. Hay muchas personas que necesitan ser restauradas, mis queridos hermanos. Pero necesitamos muchos Bernabés para levantarnos. La miel es mucha, los obreros pocos. Necesitamos más restauradores que religiosos. Necesitamos más restauradores que religiosos. Necesitamos ir siempre más allá. Juan Marcos llegó a escribir el primer libro de los evangelios y en todo esto el crédito mayor lo tuvo Bernabé por su afán de levantarlo. Conclusión. Y para ir cerrando con esta palabra, mis queridos hermanos. Bernabé, como hijo de consolación, es un modelo para ser imitado. Lo es como un hombre desprendido. Debe ser imitado porque fue un hombre desprendido y generoso. Lo es para servir de puente a favor a otros. Por eso le digo que como hijo de consolación, Bernabé es un modelo para ser imitado. Lo es como un hombre desprendido y generoso. Lo es para servir de puente a favor de otros. Lo es al no desear ser el primero, sino menguar para que otros avancen. Aquel hombre era poseedor de un carácter tan especial que en la experiencia de Hechos 14, cuando un hombre cojo fue sanado en Listra y la gente quedó tan asombrada que comenzaron a adorar a Bernabé como a Zeus y a Pablo como Mercurio. La verdad es que no muchos hombres en la historia han sido confundidos con dioses, pero estos dos sí lo fueron. Bernabé era un hombre que impresionaba, mi querido hermano, con su presencia. Y mientras él pudo ser un hombre poderoso, consiguiendo sus propios seguidores, no lo hizo. ¿Por qué? Porque esa no era su ambición. Él animaba a los demás, pero no tenía ambiciones personales. Pienso yo muy firmemente que muchos o cientos de personas fueron formadas como discípulos de Cristo a imagen de Cristo por el carácter definido de Bernabé, por su identidad en Cristo Jesús. Y la pregunta en esta noche es, con esto termino, ¿qué clase de discípulo eres? ¿Qué clase de discípulo eres? ¿Qué tanto de Bernabé hay en tu carácter? Amén. No sé cuántos puedan decir amén. Así que, Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por todo.
Gracias por enseñarnos, Padre Santo, porque si Bernabé, Señor, no hubiera escuchado tu voz, Señor, no hubiera sido levantado Pablo, Señor. Si Bernabé no hubiera intercedido, si Bernabé no hubiera entendido tu voz, no hubiera levantado a Juan Marcos, Señor. Gracias, Señor, porque a través de la vida de tu siervo Bernabé, Señor, nos dejas ver el poder de desprenderse. Nos dejas ver el poder de no buscar los primeros asientos y ser reconocidos. Nos dejas ver que aunque tenía talentos impresionantes para sanar, nunca buscó ser reconocido, sino que buscaba tu gloria y tu honor. Pero solo de todas estas cosas, lo más impresionante, Señor, que nos enseñas a través de Bernabé, es que él menguaba para que otros creyeran y que tú fueras reflejado en cada uno de ellos. Ese carácter de Bernabé, Señor, lo queremos, Señor. Queremos ese carácter, Señor. La mente tuya, Señor Jesucristo, a través de Bernabé es impresionante, Señor. Porque le enseñabas a menguar para que otros crecieran, para que esos otros pudieran mostrar al Cristo en sus vidas. Qué tremendo, Señor, lo que nos enseñas a través de Bernabé, Señor, y su desprendimiento. Su carácter, Señor, de menguar para que otros crezcan, Señor. Así que danos fuerza, Señor, en esta noche, Señor, para poder seguir el camino, Señor. Te damos gracias. La gratitud de todo tiempo es lo que más mueve los cielos, porque nuestra fe está puesta en ti, aunque muchas veces las cosas no pasen como nosotros queremos. Sabemos que tú reinas y gobiernas sobre tus hijos. Gracias, Padre, porque me permites en este tiempo predicar, enseñar y profetizar tu palabra para entregarla a mis hermanos. He orado, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la revelación de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Qué tremendo, mis queridos hermanos. Qué tremendo el poder que hay en menguar para que otros puedan crecer. Qué tremendo es poder discernir, no con prejuicios, sino desde el Espíritu. Y esto es importante. Así que quiero compartir con ustedes la cena del Señor. No se me vayan a ir sin la cena del Señor. Compartamos la cena del Señor. Compartamos la cena del Señor. Todos los que están ahí conectaditos, compartamos la cena del Señor. Todos ahí conectaditos. Por eso es importante entender, hermanos, que, por ejemplo, las flores nunca presumen de su belleza, ni los pájaros presumen de su plumaje. Así que nosotros jamás hagamos gala de nuestros talentos, sino menguemos para que Cristo crezca. Ayudemos a otros a que crezcan. Debemos recordar que todo se lo debemos a Dios, hermanos. Amén. Así que, Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, y queremos todos juntos en estas naciones que estamos conectados, compartir tu carne y tu sangre, Señor. En las diferentes partes de esta nación, de este continente, de los que estamos aquí conectados, Señor, queremos compartir unánimemente juntos tu carne y tu sangre, Señor. Así que te pedimos perdón por nuestras palabras, acciones y pensamientos que hayan ido en contra de tu palabra y de tu voluntad. Y de esta manera, Señor, pedirte perdón, Señor, para comer de tu carne y beber de tu sangre de una manera digna, Señor. Así que todos comemos de tu carne, coman de la carne. Asimismo, Señor, te damos gracias, Señor, por tu sangre, Señor. Y declaramos, Señor, que tu sangre contiene todo el poder de la salvación, Señor. Y tu sangre se reveló a tu siervo Bernabé, así, Señor, enséñanos y revélate a nosotros, Señor, como lo hiciste con Bernabé, Señor. Así que tomo de tu sangre, Señor, para hacerme uno contigo, Señor. Gracias, Señor. Anuncios, ahí están los anuncios. Si usted desea bendecir este ministerio con una ofrenda,
Si desea bendecir con una siembra, este ministerio con una ofrenda o con una siembra, lo puede hacer por las cuentas Nequi si está dentro de Colombia. Las cuentas Nequi son el 310 y el 320. Todos los que estamos dentro del territorio colombiano sabemos que son las cuentas Nequi. Amén. Son cuentas Bancolombia. Si usted desea ofrendar o desea sembrar en este ministerio, lo puede hacer a través de estas dos cuentas. Pero si está fuera del país, puede comunicarse vía WhatsApp al más 57310 o más 57320 y le daremos las indicaciones para hacer llegar su siembra o su ofrenda a través de Western Union. Amén. Así que los quiero bendecir a todos ustedes y saludarlos, a todos los que nos colocaron aquí un corazoncito, a todos los que nos colocaron un me gusta, familia Soto Espinosa, María Rodríguez Vázquez, no sé de dónde nos ve María Rodríguez Vázquez, pero bendiciones para ti, Rubén Panqueva, Ana María Daco, Rusa Stoque, Rocío Pérez, Alexandra Díaz, Wilson Ramírez, Lisbeth Florero, Margot Melgar, Raquel Melgar, Edith Joana, El Borojó Artesanal, Claudia Moreno, María Eugenia Saucedo, Sofía, Ana María y todos los que estén ahí que no he saludado. Bendiciones para todos ustedes. Amén. Bendiciones para todos ustedes. Así que los quiero bendecir a todos ustedes. Un abrazo para todos los que están ahí conectaditos. Todos los que están ahí conectados. Así que los bendigo y los bendigo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerden, es una palabra para que nosotros la pongamos en práctica. Así que yo los quiero bendecir. Hay mucho que aprender de Bernabé. Mucho que aprender. ¿Qué hubiera sido si Bernabé no hubiera atendido y escuchado la voz de Dios para levantar a estos dos hombres? Amén. Así que los bendigo a todos ustedes. Shalom.